Muchísimo gusto tener en la línea telefónica en estos momentos a Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México. ¿Cómo estás, Juana? Muy buenos días. Creo que tenemos un problema contactando a Juana, pero el punto por el cual queremos platicar con ella es acerca de un documento que ellos enviaron hace unos días a la presidencia de nuestro país, dándole algunos consejos y algunas recomendaciones de cómo poder apoyar a las MIPIMES y a los emprendedores que giran alrededor de todas ellas. Al parecer ya la tenemos en la línea. Juana, muy buenos días. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por levantarte temprano con nosotros, por estar aquí también en las fiestas, para platicar acerca de cómo están los emprendedores en medio de esta pandemia aquí en Imagen Empresarial. Pues muchas gracias Juan Carlos, porque desde la ASEM, la que es la Asociación de Emprendedores de México, estamos muy preocupados por los emprendedores. Ya las cifras que nos han presentado en las últimas semanas, instituciones como el INEGI nos hablan de más de 1 millón de empresas que han fallecido también durante esta pandemia y de más de 2 millones de empleos que se han perdido, porque no hay que olvidar que las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas en México representan el 99.2% de las unidades productivas, es decir, somos la mayoría de las empresas y esas empresas representan el 70% de los empleos en México. Entonces, cada vez que muere una MIPYME, con ella mueren empleos de los mexicanos y serán indispensables en la reactivación económica. Por eso desde la SEM hemos estado insistiendo en la necesidad de llevar a cabo iniciativas desde el gobierno, los legisladores y también la iniciativa privada para mitigar estos impactos económicos en las MIPYMES, Juan Carlos. Y es que justo creo que es importante por eso el documento que ustedes publicaron la semana pasada, en el que pues dan 7 consejos o 7 recomendaciones a la administración, porque es importante. Ya diste tú las cifras, el hecho de la importancia que tienen o el peso que tienen para la economía de nuestro país, las MIPIMES, es innegable. Y el hecho de que sepamos las cifras del INEGI, como mencionas, pues a lo mejor los datos son fríos, pero no dejan de ser reales y ahí están, y estamos en medio de una pandemia y al parecer no existe una salida pronta a ella. Entonces, creo que por eso es relevante los puntos que le dieron a conocer ustedes a la administración y creo que es importante destacarlos y desmenuzarlos porque pues las MIPIMES tienen un gran peso para el país y muchas veces lo obviamos, mi estimada Juana. Así es, y aquí es importante para la opinión pública entender que esta, al menos aparente polarización en la conversación entre el gobierno y las empresas, pues parece ser entre las grandes empresas y el gobierno, pero en medio estamos las MIPYMES, las que pagamos impuestos todos los meses y gracias a los cuales se financian todos los programas sociales del gobierno. Entonces, mantener las empresas vivas es indispensable para pensar en la reactivación económica y por eso, como tú dices, presentamos estas 7 propuestas que en realidad no son nuevas, son trabajos que hemos estado realizando en la SEM durante mucho tiempo y que tienen que ver, al menos a nivel del gobierno federal, estatal y municipal, uno, en agilizar los pagos pendientes a proveedores en los 3 niveles de gobierno. Ya al comienzo de la pandemia, el secretario Herrera se había comprometido a que eso sucediera, sin embargo, sabemos que en algunos niveles estatales no se han realizado los pagos pendientes a los proveedores y eso pues afecta la liquidez de las empresas. Por supuesto, anticipar el pago de nuevos proyectos durante los primeros 3 meses, es decir, las cosas que ya necesitan los gobiernos federales, estatales y municipales que van a contratar con empresas vía sus reglamentos de licitación o como sea, pero que se pueden anticipar esos pagos. Y hemos insistido, nadie nos ha escuchado, pero hay que suspender por lo menos por 3 meses el pago de servicios básicos como agua, luz y otorgar subsidios para el arrendamiento, especialmente en sectores de mayor afectación, por ejemplo, los restauranteros. Ha sido muy difícil para estos sectores mantener la plantilla laboral, ha sido muy complicado sostener los gastos con establecimientos cerrados en muchos estados del país. Todos tenían una esperanza en estos meses de estas últimas semanas del año, de la Navidad, y pues bueno, no es un secreto para nadie que estamos en semáforo rojo y por tanto ellos también tuvieron que volver a cerrar sus puertas y la entrega a domicilio por supuesto que no
compensa las ventas que estas organizaciones están perdiendo. Juana, tú acabas de ser nombrada presidenta de la SEM y por lo mismo eres empresaria, estás aquí en nuestro país. Quisiera que nos dieras a conocer, primero, ¿cuántos emprendedores más o menos existen en México? ¿Cuántas de estas empresas han estado en riesgo en los últimos meses? ¿Y cuál es el sentimiento que tienen hacia lo que sucede? Porque dijiste algo muy importante en tu comentario pasado. Existe una narrativa acerca de gobierno, empresas grandes, pero ustedes están en medio. Y aparte, pues no es que exista una narrativa en contra de las decisiones que toma el gobierno. Lo único que se pide es que se tomen las medidas adecuadas o existan las circunstancias adecuadas en nuestro país para que las empresas no desaparezcan y sigan operando. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que tiene actualmente un emprendedor en nuestro país? Exactamente, mira, también es importante reconocer otra narrativa, que no entendemos bien lo que es un emprendedor y a veces se nos ocurre que es el chico recién graduado en la universidad que se está inventando un modelo de negocio. Esos son etapas de incubación, etapas iniciales de un emprendimiento, pero para la Asociación de Emprendedores de México, los emprendedores son todos los mexicanos y extranjeros que fundaron empresas en México, esos que tomaron riesgos, que creyeron en el país y que siguen creyendo y que fundan empresas. Y como decía antes, que constituyen el 99.2% de todas las empresas del país. Y en un país en donde la economía informal es tan grande, valorar el esfuerzo que hace un emprendedor para creer en la formalidad, para establecerse a través de alguna de las figuras societarias, generar empleos y cumplir con toda la legislación, que es bastante pesada, para entonces existir como empresa formal, debe ser apoyado, debe ser entendido. Sabemos y también los emprendedores entendemos que es un momento para priorizar la salud, porque sin salud no hay vida y sin vida no hay nada, pero también tener a las empresas funcionando es importante. Y nosotros no hemos pedido condonaciones fiscales, no hemos pedido que no nos dejen de cobrar lo que tenemos que pagar o nuestras responsabilidades. Lo que hemos pedido desde el comienzo es plazos, flexibilidad, de manera que la liquidez, que ya era complicada antes de la pandemia, le permita a las empresas sobrevivir en un momento de crisis para que entonces junto en el país entero se pueda reactivar en un momento en el que podamos pasar a otro tipo de semáforo y las actividades económicas se puedan retomar. Mira, nosotros Sí, hicimos perdóname, dime. no, 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 adelante, adelante, por favor. Te decía que al respecto también hace un poco más de un mes presentamos la radiografía del emprendimiento en México del año 2020 y es el resultado de conversar con empresas de todos los tamaños y de todos los sectores y mostrar cuál es el estatus del emprendimiento en el país. Es un documento que está disponible para todos en la página de la SEM, que es asem.mx. Les invitamos a revisar el documento, a descargarlo. Es muy interesante la infografía, entre otras cosas habla de las razones del fracaso de los emprendimientos, porque ya antes de la pandemia el 75% de las empresas moría, se cerraba antes de los primeros 2 años y ello fundamentalmente motivado por la falta de liquidez que acompañaba el 52% de esas empresas que se morían. Entonces, imagínate ahora en esta pandemia cómo estamos. Antes, cuando empezó la pandemia, también hicimos un estudio con más de 1,300 MIPYMES y les preguntamos cómo veían esto y cómo estaban preparados. Y más del 60% nos respondía que su liquidez alcanzaba para sobrevivir máximo 2 meses. Es decir, las MIPYMES del país, la mayoría viven en las mismas condiciones que los mexicanos al día, ¿no? Necesitan la operación diaria, la operación mensual para poder cumplir con sus obligaciones y en ausencia de ingresos, entonces en realidad se pone en riesgo la existencia de estas empresas. Por eso, otra de las iniciativas, Juan Carlos, en las que hemos estado insistiendo desde la SEM, es en agilizar los trabajos legislativos para hacer realidad el proyecto de ley que presentamos respecto del pago a 30 días. Porque esa falta de liquidez para muchas empresas también se motiva en que las grandes y el gobierno no pagan a tiempo.
Y entonces ya hicimos un esfuerzo grande porque nos compraran, ya hicimos un esfuerzo grande para proveer el producto o servicio que nos contrataron, pero no nos pagan. Y cobrar en México es difícil, todavía faltan herramientas. Entonces, esta ley de pago a 30 días que hemos trabajado en la SEM en conjunto con la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y que presentamos a través de una bancada pro emprendimiento multipartidista, hemos estado insistiendo en la necesidad de acelerar esos trabajos para por fin hacer realidad la ley de pago a 30 días. Juana, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Juana Ramírez, ella es presidenta del Consejo Directivo de la ASEM, la Asociación Mexicana de Emprendedores. Y pues muchas gracias por haber compartido cuál es la situación del emprendimiento. Se me acaba el tiempo del programa. De verdad, me gustaría hablar contigo mucho tiempo más. Espero que en el futuro próximo podamos contactarte para seguir platicando, porque es importante ver cuál es la situación en la que se encuentran los emprendedores en México en medio de esta pandemia. Gracias nuevamente y espero que tengas un excelente día y felices fiestas. Gracias, Juan Carlos, gracias a ti y que no se nos olvide que la reactivación económica necesitará del espíritu emprendedor de todos los mexicanos.